Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Un día más dedicado a un tema realmente que está en boca de todos, que es apasionante, que cada vez más profesionales de la salud lo conocen. Ayer hablábamos con alergólogos, hablábamos con angiólogos, hablábamos con farmacéuticos. Y hablaban de los médicos creyentes, de los médicos ateos, es decir, la gente que cree, ¿no? Los médicos que creen en nuevas técnicas o viejas técnicas, pero que están siempre intentando avanzar en sus conocimientos, que están intentando mejorar también su manera de ser un buen profesional de la salud, que va a redundar en beneficio del paciente. El profesional de la salud, en definitiva, lo que pretende es eso, es aliviar, es curar si puede, aliviar en el peor de los casos, ¿no? A esa persona, a ese paciente, utilizando la mayor cantidad de armas que tenga en sus manos. Y para ello, pues hay que estudiar, para ello hay que conocer, para ello no hay que cerrarse en banda, para eso hay que ser creyente, para eso hay que hurgar y buscar en muchas técnicas complementarias que hacen de la medicina un todo. Porque la medicina solo hay una, que es la que, como digo, intenta aliviar, sanar, curar, pero en un ser humano que es holístico, que se busca en un todo. Y de eso sabe mucho la acupuntura. I por eso un dia más, de la mano de la Societat Científica de Acupuntura de Cataluña y Balears, vamos a hablar de la acupuntura. Y hoy vamos a ponerle de pareja de baile la fisioterapia. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esto es Salud y Calidad de Vida. Y para poder hablar de fisioterapia y acupuntura, de acupuntura y fisioterapia, que tanto monta tanto, pues hoy nos van a acompañar, de hecho nos acompañan, nos van a guiar en este trayecto, Nerea Huarte Mendicoa. Nerea, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Fisioterapeuta y miembro de la SCAP, y Josep María Charles. Josep María, buenas tardes. Hola, buenas bienvenido, tardes. Fisioterapeuta y miembro de la SCAP, y además profesores también de máster de acupuntura, con lo cual lo de la acupuntura lo tenéis perfectamente muy bien asumido, y ya, sobre todo Josep María lleva muchos años ya unos cuantos en ya. este tema. Ya ven el rótulo que tenemos detrás de la Sociedad Científica de Acupuntura de Cataluña y Balears. Yo como siempre, me gusta que los oyentes y los espectadores, que ahora a los cuales saludamos porque nos pueden ver a través de Facebook Live desde cualquier lugar del mundo, a través de la radio, Cultura FM, en el fin de semana cuando se repite a través también de la televisión, de TVCAT, en fin. Ahora, estos son los medios audiovisuales del siglo XXI. ¿Cuándo a Nerea Huarte Mendicoa le entró el gusanillo de conocer algo más y de decir, esto de la acupuntura, voy a ver qué tal es? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo picó ese gusanillo? Bueno, mira, te explico, porque yo cuando acabé la carrera de fisio, Sí. En donde trabajaba, que trabajaba en un ente privado para el público, Uh-huh. teníamos la opción de hacer o estudiar fisioterapia respiratoria o de suelo pélvico, y yo me encaminé por suelo pélvico. Y en mi posgrado, una de las últimas asignaturas las dio el doctor Pere Marco, y la dio de digitopuntura, patología de suelo pélvico, pero un poco general. Y yo me acuerdo que pensé, me enamoré, no de Pere Marco, sino de la acupuntura, y me encantó. Yo dije, esto tengo que saber hacerlo sí o sí. Y también tenía aquel gusanillo de que me gustaba, tenía ganas de saber una manera diferente de tratar a las personas, más humana, de otra manera, porque veía que la medicina occidental pues me faltaba algo. Y entonces me estuve buscando y encontré el máster de acupuntura, y quien me impartía clases fue la Cristina Domingo y Josep María Charles, que fue mi profesor. Y a partir de ahí, pues cuanto más he hecho, más he aprendido y me ha encantado. Pero fue escuchar a Pere Marco. Me encantó esa clase, me fascinó. Y entonces yo me acuerdo que nos dio un librito, yo me pasaba todos los días con el librito, y cuando iba a trabajar me llevaba el librito para hacerles digitopuntura a todo el mundo. Y entonces fue investigando y pensé, esto a mí me gustaría hacerlo, profundizarlo más, así no me puedo quedar solamente con esto. Yo sé que le mando un abrazo a Pere Marco, a Juan Muñoz. El doctor Muñoz estuvo aquí un día hablando de lo suyo, de la reumatología.
Y saliendo me dijo, oye, un día podríamos hablar de acupuntura. Digo, cuando quieras. Y vino él con Pere Marco. Y Pere Marco se sentó donde está, aquí donde estás tú, Nerea, estaba Pues Juan, mira. y aquí donde está José María estaba Pere. Y bueno, aquí fue fuegos artificiales, ¿no? Fuegos artificiales de acupuntura, y digamos que fue un poco el embrión de que estemos hablando periódicamente de acupuntura. Y tú... Cupido acupuntor, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo José ¿Cómo María? llegué aquí, Sí, ¿cómo ¿no? A llega? meterme en estos líos. Esa flecha, ¿cómo llega, no? Bueno, pues yo un poco lo mismo. Es decir, yo al terminar la carrera de fisioterapia, Sí. me puse a trabajar y entonces me di cuenta de que tenía una gran insatisfacción, no tanto por el conocimiento que había adquirido, Sí. que estaba muy contento realmente de todo lo que había aprendido, más por la manera como se estaba aplicando este conocimiento, ¿no? En los pacientes. Había como muy poca calidad humana y era como muy mecanicista, ¿no? Eran trabajos muy mecánicos, ¿no? Y empecé a indagar y a buscar un poco alternativas distintas para tener un enfoque un poco más amplio, más abierto. Y fue entonces empecé a entrar en todo lo que eran los conceptos más energéticos de la medicina tradicional china, también conceptos de osteopatía que intentaban ver al individuo más desde una globalidad, ¿no? Exacto. O del naturismo, y me decanté sobre todo por el tema de la medicina tradicional china y en concreto por la aplicación de la acupuntura, ya que en fisioterapia era una herramienta muy útil a la hora de trabajar con las patologías. Me gusta eso de la insatisfacción, es decir, porque eso es lo que hace, lo que decía yo al principio, ¿no? Te hace creyente de saber más cosas para poder ayudarte a ti y poder ayudar a las personas a las que estás tratando su dolencia, ¿no? Sí, sí, de hecho a veces es curioso, ¿no? Porque a veces haces las cosas, como la gente a veces piensa, voy a hacer las cosas pensando en los demás. Yo a veces digo, no, yo lo hago por mi placer personal, ¿no? Es decir, si consigo realizar algo porque Claro. estoy disfrutando de lo que hago, indirectamente, evidentemente, y también directamente, ¿no? Voy a ayudar a los demás, pero sobre todo tengo que tener ese placer, ¿no? En el aprendizaje y en el poder transmitir conocimiento o experiencia, ¿no? Porque eso hace que realmente sea mucho más enriquecedor, ¿no? Si haces una cosa que a lo mejor no es, y que es porque toca o es a disgusto, probablemente no, y no pones la misma pasión, probablemente el resultado no sea el mismo, ¿no? De hecho, en medicina china siempre dice, ¿no? El concepto de clavar la aguja, hay una parte muy mística que es la intención, ¿no? La intención es muy importante, ¿no? ¿Por qué estoy clavando esa aguja? Exacto. ¿Cuál es el objetivo de este acto, no? Sí. Independientemente, exacto, de toda la parte, digamos, más técnica. Sí, sí. Y fíjense si les encantó el tema, ¿no? Que ahora pues son profesores de máster, del que hablaremos. Pero yo quisiera preguntarle a José María Charles, ¿qué aporta la SCAC? ¿Qué aporta la Societat Científica d'Acupuntura de Catalunya i Balears a un fisioterapeuta acupuntor? Vale, es una manera, digamos, de poder estar en un colectivo en el cual tenga intereses comunes, ¿no? Para poder entonces poder hablar, poder, digamos, poner sobre la mesa todas aquellas inquietudes, todas, digamos, las dificultades que podemos encontrarnos como fisioterapeutas especializados o teniendo conocimiento de acupuntura y poderlo compartir. Entonces, digamos, la SCAP lo que hace es recoger, ¿no? Y unificar este colectivo, ¿no? También está, diríamos, en el Colegio de Fisioterapeutas, sí, también hay una pequeña sección, pero aquí la ventaja es que estás relacionado también con otros profesionales sanitarios, es decir, estaríamos hablando de enfermería, de medicina, sí. Pero el vínculo común es la acupuntura, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque a la hora de trabajar una visión desde distintas vertientes es muy importante para seguir avanzando, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la medicina, digamos, no es... Los profesionales de la salud no somos como un puzzle donde cada uno tenemos nuestra pieza, sino es un puzzle pero que se sobrepone. Es decir, no sabemos dónde está el límite de uno, ¿no? Y dónde está el principio del otro. Porque hay siempre una sobreposición que lo difumina, ¿no? Entonces, si pones un límite muy rígido, a veces yo creo que se pierde parte de la sabiduría, ¿no? Y el hecho de que se pueda estar superpuesto un reumatólogo, un traumatólogo, un fisioterapeuta, ¿no? Es decir, cada uno dentro de sus competencias, pero sí que hay una parte en común en todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la SCAP permite, ¿no? Estar en tu propio colectivo como fisioterapeuta, pero a la vez abrirte un poco a todas las demás especialidades
médicas que puedan haber. Claro, porque allí efectivamente todos estáis en torno a la acupuntura, cada uno viene de vuestra rama. El último programa, por ejemplo, era veterinaria. Por ejemplo, claro. Los veterinarios, pero bueno, están los reumatólogos, están los dermatólogos, es decir, están cualquier profesional de la salud que interesado en la acupuntura. Claro, yo quería decir, como José María, que has dicho lo de la integración de todos los sanitarios, acupuntores, que es muy importante, porque así estamos todos a la mano y estamos hablando de lo mismo, cada uno en sus competencias, pero todos a nivel juntos, porque si no, de otra manera, estábamos separados y tampoco sabes muy bien de los demás. Y creo que es una manera que entre todos, aparte de poder reunirnos, hacer docencia, investigación, seguir avanzando entre todos en el mismo tema, que es la acupuntura que nos interesa a todos. Fijaros, el tema de la acupuntura y el tema de los fisioterapeutas son dos especialidades que muchas veces han estado ahí un poco en el borde, ¿no? de social. Es decir, yo recuerdo, lo he comentado en más de una ocasión, y yo no sé si Nerea, pero José María conocería a Antonio Narbona. Sí, tanto. Presidente del colegio de fisios de Cataluña. No sé si Nerea conocía a Antonio, que llevamos muchos años ya, y he visto que José María lleva un poquito más de tiempo en este terreno, y recuerdo que hicimos unos programas de divulgación, como ahora estamos hablando de la acupuntura, de la fisioterapia, con un objetivo que tenía en ese momento el fisioterapeuta, que era dar a conocer qué era un profesional de la fisioterapia y combatir el intrusismo. Sobre todo combatir el intrusismo. Y decía, por favor, cuando vayan ustedes a un fisioterapeuta, no les importe pedirle la titulación. Que nadie, oye, que le ha costado horas, que le ha costado un trabajo, que se lo ha currado, ¿no? O sea, si no hay una titulación, cuidado. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué puede hacer esa persona? Pues que nos llamen. Y ese era el tema, ¿no? Que llamen al colegio. Yo ahora, ¿te lo encontraste en ese momento, José María? Primero como fisioterapeuta, luego como acupuntor, un poco estar ahí en la frontera. Sí, digamos que sí. Es decir, lo que pasa que en el tema de la fisioterapia era un tema que estaba mucho más regulado porque era un estudio oficial, ¿no? Es un estudio universitario. Entonces, el hecho de estar tan bien regulado, sí que había y hay un intrusismo. También creo que eso depende mucho de la ética profesional. Hay gente, lo que he dicho antes, si sabes dónde tienes el límite... Sigue habiendo intrusismo, ¿eh? Tantos años después sigue habiéndolo, ¿eh? Entonces, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Es decir, por tus conocimientos, por tu aprendizaje, por la titulación que tienes. Eso es una parte ética importante del profesional en ese sentido. Con el tema de la acupuntura yo lo veo un poco mucho más ambiguo, ¿no? Sí. Porque si la acupuntura pudiéramos decir que si fueran unos estudios oficiales, digamos, como alguien que puede estudiar fisioterapia, pudiera estudiar, o enfermería, ¿no? Pudiera estudiar acupuntura, sí que sería un poco... Se podría realizar un paralelismo, pero aquí es como unos estudios a más, ¿no? Es decir, como un conocimiento, dile una técnica, algo más, en lo cual cualquier profesional accede a este conocimiento, ¿no? Y entonces hay un poco, a veces... queda como más difuminado el tema del intrusismo, ¿no? Porque es decir, al final yo no lo considero intrusismo. En su momento, es decir, un fisioterapeuta, estamos hablando aquí, hace acupuntura, un enfermero hace acupuntura, un médico hace acupuntura y cualquier profesional de la salud hace acupuntura, ¿no? Entonces, es un conocimiento que está ahí y lo aplicamos. Si ya hablamos, entonces, decir, no, es que hay personas que no son profesionales sanitarios y realizan acupuntura, bueno, para mí sería otro debate, ¿no? Podríamos hablar de otra situación, ¿no? Pero seguramente si la formación estuviera dentro de los grados sanitarios, esta cuestión no se hablaría, porque estaría ahí adentro. El problema es que necesitas de más, lo que tú has dicho, para poder aprender acupuntura a nivel sanitario. Pero si estuviera dentro de los grados, que sería lo ideal, este dilema no se tendría, porque estaría más zanjado y realmente el acupuntor sería aquella persona sanitaria que ha tenido especialidad en acupuntura, por ejemplo. Pero el problema es que no existe. Sí, al final es un crecimiento del ser humano, ¿no? Es decir, en un momento determinado, pues hay una técnica, que es la acupuntura, se aplica, no la aplicaban probablemente ni médicos, ni enfermeros, ni fisioterapeutas, sino una gente que decidía estudiar acupuntura y no tenía a lo mejor tantos conocimientos sanitarios como un profesional sanitario. Y la aplicaba. ¿Qué pasa? Que esto si evoluciona y crece, pues llega un momento que dices, se tiene que poner un orden. Claro. En ese sentido. ¿Y cuántos médicos se ponen a creer en la acupuntura cuando sus pacientes le dicen, doctor, y la acupuntura me va a ir bien?
Y el reumatólogo o el ginecólogo, ¿no? O el internista dice, oiga, ¿por qué me pregunta a mí de acupuntura? ¿No? Pues porque conozco personas que le ha funcionado, conozco personas que están... Claro, cuando te lo pregunta uno, pero cuando te lo preguntan dos, te lo preguntan tres, es decir, en la calle, en la sociedad, hay debates. Y la gente cada vez está más interesada en buscar otras terapias complementarias que no tengan interacciones, que no tengan efectos secundarios y que puedan, pues, aliviarle. El hecho de empezar a reducir, claro, a nivel de reducción, por ejemplo, de analgésicos, antiinflamatorios, hace que busques maneras diferentes de poderte tratar y la gente lo pregunta más. Fíjate que hemos empezado un poco hablando antes de por qué nos habíamos interesado por la acupuntura, ¿no? Y los dos decíamos, buscábamos algo más, ¿no? Y buscábamos una parte humana, y buscábamos algo que tuviera una visión mucho más amplia. Y al final los pacientes están buscando lo mismo, es decir, todo tiene sus limitaciones. Y por tanto llega un momento que sigues indagando, ya sea como profesional o como paciente. Entonces, el conocimiento va avanzando justamente por eso, porque estamos dudando de cosas y constantemente entonces decimos, yo quiero probar algo distinto para ver si eso tiene resultado, ¿no? Entonces, eso es el camino de ir avanzando un poco. Centrándonos en la fisioterapia y la acupuntura, Nerea Huarte Mendicoa, ¿por qué es interesante que un fisioterapeuta tenga conocimientos de acupuntura? Bueno, primero porque yo creo que la acupuntura ya es o sea, el fisioterapeuta tiene que utilizar todas las herramientas posibles que tengan para el bien del paciente. A nivel de acupuntura, es muy efectivo. Casi todos los pacientes con la gran demanda que es el dolor y la inflamación. Sí. Y la acupuntura es un gran analgésico y antiinflamatorio. Y además, lo que hace es reducir mucho lo que es la recuperación de la persona y es muy eficaz y eficiente y el coste es bastante bajo. Y el fisioterapeuta, que es muy manual, tiene una gran herramienta para que todo funcione y para mejorar la calidad de vida, que en el fondo lo que tu función es que esto repercuta en la sociedad para que los pacientes que te vengan tengan mejor calidad de vida. Y eso, y creo que la acupuntura, bien estudiada y formándote bien, tiene una función genial, sobre todo el fisioterapeuta que abarca sobre todo lo que es todo tipo de dolores y a nivel de analgésico y recuperación funcional de todo tipo. Porque además se potencian la una y la otra. Es decir, la acupuntura va a un lugar donde a lo mejor no llegaba la fisioterapia. Sí. O sea, bueno, yo recuerdo que es más complementaria. Porque yo en muchos casos a nivel al privado yo utilizo mucho lo que es fisioterapia con acupuntura. Más como complemento. Que puede pasar que en algún momento dado de fisioterapia no llegues por cuestiones de prácticas y te interese más hacer la acupuntura porque quizás es más analgésico que hacer otro tipo de técnica de fisioterapia, como algo más. Yo aquí añadiría algo y es que la acupuntura es una parte de la medicina tradicional china. Y la medicina tradicional china es una manera de ver y de observar al paciente o de observar a la persona, de observar al universo también, ¿no? En esta parte, digamos, médica, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir? Que en el momento en que nosotros hacemos un análisis del paciente, hacemos un análisis con esta visión que podríamos llamarle biopsicosocial, su parte biológica, su parte psicoemocional, su parte también social. Entonces, luego la herramienta va a ser la acupuntura, pero la herramienta también puede ser la fisioterapia o la herramienta puede ser cualquier otro instrumento que nos permita cambiar cosas de esta persona para que mejore. Para mí, yo lo llevaría más ahí, ¿no? Es decir, como que te da esa visión. Lo que pasa es que luego la técnica de la acupuntura en sí es una técnica que cuando tú clavas una aguja, estás atravesando un músculo, estás atravesando una piel, tejido conjuntivo, fascias, tendones, puedes llegar al sistema nervioso. Por tanto, cuando dicen el famoso chi, ¿no? Energético, ¿dónde actúa? ¿Dónde va a actuar? Donde hay energía. ¿Y dónde hay energía? En todos los átomos. Por tanto, que si cuando generas una estimulación y generas una punción y quieres una cosa en concreto, tú vas a tener una respuesta a nivel de muchas partes del organismo, no solo de a lo mejor del sistema nervioso, sino hay estudios que lo demuestran. Es decir, Helen Langevin, que ahora es la presidenta de la Academia Americana de Terapias Complementarias, que tiene un presupuesto mucho mayor que pueda tener el presupuesto de sanidad español casi. Sí, imagínate. Bueno, Estados Unidos, todo es a lo grande, ¿no? Pues ahí se hacen muchos estudios, ¿no? Y ella ha estado durante muchos años estudiando la punción de la aguja y cómo se enrollaba en el tejido fascial, ¿vale? Para ver qué cambios bioquímicos y qué cambios histológicos se producían. Y
Son estudios muy interesantes que ves que hay una parte de este estímulo que va por el tejido facial y probablemente también va por el tejido nervioso y probablemente vaya también por el tejido, por la piel, es decir, a lo que me refiero, y haya reacciones hormonales. Yo lo que quiero decir es que es una reacción en cadena de muchas cosas. Entonces, para nosotros como fisioterapeutas, poder trabajar a este nivel es muy interesante, ¿no? Porque estás trabajando un músculo, pero a la vez estás provocando unos cambios que van mucho más allá de que el músculo pueda doler, pueda tener una ruptura de fibras o pueda haber tenido una contusión, ¿no? Es decir, podemos trabajar de una forma mucho más profunda y global, ¿no? En ese estás sentido. hablando, claro, estás hablando a nivel del sistema nervioso central, a nivel también de endocrino, a nivel hormonal y a otros niveles que de otra manera no llegaríamos. Y seguramente también el hecho de tener otra visión, que es la medicina china, tradicional china, nos ayuda a ver el cuerpo de otra manera. Cuando eres fisioterapeuta solamente lo ves de una manera muy física, y es verdad. Y supongo que te das cuenta en un momento dado la necesidad esta de buscar otra manera de ver el cuerpo y mente junto y poder actuar sobre él de una manera más, más holística en general. Yo lo que siempre digo, y vosotros también sois un ejemplo, claro, de decir el conocimiento del cuerpo humano que tiene un fisioterapeuta, ¿no? O sea, saber en cada momento lo que toca y si además es acupuntor, saber en cada momento dónde pone la aguja. Es decir, yo sí tengo que decir, para mí esto es fascinante. Un conocimiento brutal, ¿no? Sí. Yo cuando estudié la carrera de fisioterapia tuve un compañero que estaba unos cursos más por arriba y siempre me decía, lo más importante, estudia la anatomía. Sí. Lo más importante, estudia la anatomía. Sí. No le ponía interés ni en la patología, ni en la fisiología, que también, ¿no? Pero la anatomía. Porque tú como fisioterapeuta, cada vez que pongas la mano encima o toques un punto, tienes que saber lo que hay debajo y qué estás haciendo. Sí. Y realmente es así, ¿no? Sí. Es evidente que se tiene que tener conocimiento de todo, ¿no? Pero como fisioterapeuta, conocer bien la anatomía y cómo funciona, porque al final, queramos o no queramos, somos una parte muy biomecánica. Levantas un brazo porque hay unas palancas que hacen que ese músculo se tense y el brazo suba, ¿no? Luego entraremos en cerebro que da la orden, ¿no? Exacto. Pero luego entraremos en cosas mucho más profundas, pero la acción es una acción muy mecánica en ese sentido, ¿no? Pero es una acción mecánica que bueno, tiene sus notoriedades, ¿no? Es decir, no es una cosa tan simple, ¿no? Porque entras en un modelo de 3 dimensiones, ¿no? Entonces no siempre es un movimiento en la misma dirección, sino que hay variaciones, ¿no? Pero bueno, al final eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Es un mundo ciertamente apasionante. ¿Cuáles son los objetivos del grupo de fisioterapia de la SCAP, Josep María? ¿Qué objetivos tenéis? Los objetivos. Bueno, en principio los objetivos del grupo, sobre todo, van muy encaminados para el tema de la investigación, podríamos decir, ¿no? Yo creo que eso sería lo más importante. De hecho, es Societat Científica de Acupuntura, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿qué es lo que pasa? Que la acupuntura sabemos todos, los que la conocemos, los usuarios que la utilizan, que funciona, que es muy buena. Pero claro, nosotros como profesionales sanitarios nos relacionamos con otros profesionales sanitarios que no tienen ni idea de lo que es la acupuntura. Por tanto, yo no les puedo estar hablando de chi, de humedad, de viento, porque me pueden decir, ¿tú eres meteorólogo o eres acupuntor, ¿no? Entonces, tengo que entrarles... Sois profesionales de la sanidad, pero habláis 2 idiomas diferentes. Totalmente. Exacto. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer un poco es, vamos a poner el conocimiento en común. Poner el conocimiento en común es que hay un método científico, ¿vale? ¿Se adapta este método científico bien a lo que es el concepto de la medicina tradicional china? Pues probablemente un poco, ¿vale? Pero con ese poco tenemos que poder hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco yo creo que es donde más pondría el acento, ¿no? El acento, sí, del objetivo de la Sociedad Científica de Acupuntura, ¿no? Hacer es decir, divulgación de toda la parte hacer divulgación de la acupuntura, acupuntura, pero con rigor científico, ¿no? Podríamos decir que podría ser eso, ¿no? Para poder realmente poner sobre la mesa que lo que se está haciendo está bien avalado, ¿no? Funciona y lo puedes cotejar con otros profesionales y hablar el mismo idioma sin ningún problema, ¿no? Claro, en el caso de fisioterapeutas, ¿no? Es coger todo lo que sea del campo de la fisioterapia y hacer divulgación y talleres para que los mismos fisioterapeutas entiendan lo que es la acupuntura, como una herramienta más por si quieren un día estudiarla o no. Divulgarla sobre todo a ellos y todo el campo de la fisioterapia, que es muy amplia, para poderla utilizar. Vosotros no solamente eso, sino como decía antes, sois profesores del máster de acupuntura. Sí. Es decir, no únicamente os gustó la acupuntura, sino ya os apasionó y entendisteis que esto no puede parar, que esto es como la piedra que se lanza al lago y las ondas han de ir creciendo, ¿no? Como profesor, lógicamente, estás divulgando tus conocimientos. ¿Qué diferencia es estar a un lado u otro de la mesa, Josep María?
Es decir, Bueno, estudiando, conociendo la acupuntura y luego divulgándola, ¿no? a ver, siempre que estudias algo y lo estudias porque realmente te gusta, y en este caso para mí la acupuntura lo era, me gustaba y me Sí. apasionaba, Ujú. es evidente que estabas siempre leyendo, contando a tus amigos, a tus compañeros, a tu pareja, lo que hacías, lo que te habían explicado en clase. Por tanto, es como un descubrir, ¿no? De hecho, aprendes una cosa y luego a veces te quedas como diciendo, uy, si esto ya me lo sé, no me lo voy a poder aprender nunca más, ¿no? Porque como ya me lo sé, a no ser que se me olvide, ¿no? Sí. Pues es eso, ¿no? Que tienes esa inquietud de ir aprendiendo cosas cada vez más, ¿no? Luego, estar en el otro lado. En el otro lado, yo creo que te lo da la experiencia. Es decir, yo cuando empecé, cuando me propusieron empezar a dar clases... Y tener ganas de ser docente, claro. Sí, exacto. Sí, Gustarte, también. también. Te tiene que Yo gustar. lo quise probar, me metí y ahí pues empecé a dar clases y claro, entonces das las clases de libro. Es decir, esto dicen los apuntes, esto dice el libro, esto es lo que hay. Ahora llegas a la clase y tú te has preparado tus diapositivas, tu PowerPoint, el material que vayas a dar, pero luego lo das de una manera muy flexible, es decir, y vas sobre todo hablando de tu experiencia, de todo lo que has visto, y eso es muy enriquecedor para los alumnos Sí. como para ti, Sí, vos te como aprendes. profesional. Nerea, sí. No, me refiero que esto lo da la experiencia. Y yo reconozco que cuando hace 1 año y medio que empecé, y me acuerdo que la primera clase, yo me lo pasé genial. Primero porque el hecho de preparárselo significa que tú aprendes, porque claro, tú tienes que saberlo, ¿no? ¿No había nervios? No, No. porque creo que era un tema que me gustaba. Mariposillas. Sí, pero me apetecía, me gustaba y eso da experiencia, porque cuando vas dando clases te das cuenta que, bueno, cada vez haces un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y llega un momento que te parece fascinante y yo reconozco que desde que doy clases pues aprendes más porque tú sabes que eso lo tienes que transmitir y lo da mucho la experiencia bueno, aprendes mucho más, la verdad. ¿Das Y clases a fisioterapeutas o a otros profesionales? fisioterapeutas o enfermería. O enfermería. Sí, también. Desde hace año y medio. Sí, algún médico también, ¿no? Porque esto nunca lo he sabido yo, pero algunos sí que ha ido. José María lleva más años. Sí, Dando clases, pues mira, 20 años. 20 O años. 19. Sí. Bueno, tanto monte. 19, 20 años. Si hoy en día hay mucha gente, hombre, a ver, acupuntura, todo el mundo ha oído hablar de la acupuntura, todo el mundo sabe, porque es una técnica milenaria, ¿no? Pero desde el punto de vista de la utilización social de la acupuntura, aún no es mayoritaria. Hace 20 años era muchísimo menos. Dar clases hace 20 años, ¿a quién le dabas clases hace 20 años, José María? Bueno, Es decir, ¿qué gente hace 20 años Hace tenía la 20 ilusión ya de la acupuntura, ¿no? de hecho yo empecé, los primeros 2 años empecé dando clases en una academia. Es decir, todavía no eran estudios universitarios. Ya imagino. Entonces venía gente que podían ser profesionales sanitarios y gente a lo mejor que no era profesionales sanitarios por aquel entonces, Sí. gente que tenía la curiosidad de aprender acupuntura, ¿no? Se daban entonces también unos fundamentos en medicina, Sí. ¿no? De anatomía, fisiología, para Sí. compensar todo esto, Sí. y era como funcionaba, ¿no? A partir de ahí, al cabo de un par de años, ya dimos un salto y entramos en la universidad, ¿no? Y creo que eso, bueno, es fundamental, ¿no? Poder estar dando clases en un centro universitario, Claro. da mucho más rigor, es más garantista en ese sentido, ¿no? Y poder estar con profesionales, acceso a hospitales, a centros médicos, donde puedes tratar a los pacientes de una forma muy distinta. Claro, la forma de dar clases ha cambiado. Los PowerPoints, como tú decías, los conocimientos, streaming, ¿no? Nerea, El streaming. el streaming, claro. El streaming. Yo no sé si hacéis fisioterapia en streaming también ahora, ¿no? Porque Todavía no sé, todo llegará. porque el tema del COVID también, ¿no? Ha Sí, sido un sí. tema que nos ha complicado un poco a todos, pero el fondo del conocimiento era el mismo hace 20 años que ahora. Es el mismo. Sí. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. O sea, Sí. eso no ha cambiado. No, hay una parte, y es la parte, digamos, de la acupuntura, en este caso de la medicina tradicional china, como os decíamos, de la acupuntura clásica, Sí. que son unos fundamentos que están ahí, de los tienes que aprender, y es algo que ha pasado de generación en generación, bueno, de Sí, cientos sí, de años, sí, sí. es decir, es un conocimiento que está ahí en los libros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos en el mundo occidental. Nuestra concepción, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo y de funcionar es muy distinta. Lo que decía antes, no podemos estar hablando a veces de yin y de yang, que lo hacemos, porque creemos que es importante y se tiene que saber. Pero como nos tenemos que acercar a la población y tenemos que también que poder hacer estudios científicos, pues entonces tenemos que empezar a utilizar un vocabulario y a trabajar de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Todo aquello que nos va dando respuesta a algo que ya estaba escrito,
pero que dices, mira, lo que decían los chinos era justamente esto, Claro. ¿no? Y entonces eso es un artículo que demuestra pues cómo, yo qué sé, el asma mejora en los niños. Y nosotros decimos, claro que mejora el asma en los niños Sí. haciendo una actividad física determinada, porque si nutrimos el yin de pulmón, el yin de pulmón controla al elemento madera, y el elemento madera donde está el hígado vesícula biliar que controla los músculos, pues se relaja, y por tanto el espasmo muscular que puedan tener los niños asmáticos se relaja. Por eso, haciendo deporte, Hay una respuesta científica. Entonces, exacto, claro, es decir, eso. hay una respuesta que es de la medicina china de toda la vida, Sí. que la puedes explicar tranquilamente, pero costaría de entender, pero luego si hay un estudio que puede demostrar que realmente está pasando esto, pues recogemos esa información y es lo que aportamos ahora a los nuevos estudios, ¿no? Es decir, aportamos esos artículos, ese conocimiento que avala que unos señores hace 3.000, 4.000 años hablaban de cosas, pero que ahora podemos ir introduciendo conceptos occidentales de la medicina. Bueno, y también tú que decías lo del yin y el yang, para luego traducirlo a la medicina occidental y los demás sanitarios que no son acupuntorios también nos puedan entender. Porque cuando trabajas con médicos o, bueno, de otras especialidades que son medicina occidental, tienes que hacerte entender de alguna manera, ¿no? Y les tienes que trasladar, tú lo estudias todo yin yang, pero cuando tú le hablas a ellos, tienes que cambiar un poco la forma de hablar para que lo entiendan de otra manera. Hombre, lo que se ha cambiado en esos 20 años, evidentemente, es la cantidad de investigaciones, la cantidad de estudios científicos, la cantidad de publicaciones, centenares, miles que se producen cada año, ¿no? O sea, claro, a partir de ahí lo que hay es una información tremenda que avala todo lo que se está diciendo, que se está comentando. Hablabas de pediatría ahora mismo. Josep María, yo he visto las especialidades que existen y que hace el fisioterapeuta, desde neurología, pediatría, oncología, ginecología, el deporte, que es donde seguramente la gente pues más Sí, más lo conoce. más encasilla Sí. al fisioterapeuta, ¿no? Pero está en salud mental también, Sí. psiquiatría. O sea, y te dice, no, oiga, un tema psiquiátrico, en el fisioterapeuta puede encontrar una respuesta, puede encontrar una ayuda. Dentro de todas estas especialidades, insisto, oncología, ginecología, salud mental, etcétera, ¿dónde se puede aplicar la acupuntura, Nerea? Dentro de todas estas especialidades que existen en todas. En todas. Porque piensa que si con la acupuntura lo que haces es hacer analgesia, todas aquellas patologías o enfermedades que cursen con dolor, puedes utilizar la acupuntura tanto en reumatología, en traumatología, en neurología con todo tipo de neuralgias, Sí. en el suelo pélvico también, el dolor irruptivo, por ejemplo, en oncología, por ejemplo, también en la parte de fisioterapia respiratoria, porque ahora estaba pensando en la parte respiratoria, ¿no? También como dolor, en cuanto también para mejorar la función del pulmón con acupuntura. Y puedes abarcar prácticamente todo, o sea, es que desde la parte musculoesquelética articular hasta todo lo que sea dolor crónico, como fibromialgia o incluso síndrome de fatiga crónica, ¿no? Y imaginaos todo lo que puedes abarcar a nivel también de suelo pélvico y, bueno, todas los campos de la fisioterapia que abarca. Es bastante amplio, porque en el fondo es toda la fisioterapia. Sí, de hecho es lo que yo digo, ¿no? Es como una técnica más, Sí. ¿no? Un conocimiento más, que una herramienta que vamos a tener los fisioterapeutas para utilizar. Probablemente habrá especialidades que se utilicen mucho más, ¿no? Si habláramos a lo mejor de una especialidad como la traumatología, Sí. ¿no? Pues la acupuntura de un fisioterapeuta va a ser una herramienta muy útil, ¿no? Depende a lo mejor de qué otra especialidad hablemos, pues será un poco menor, pero siempre la vamos a poder utilizar. Claro, ¿no? la traumatología Es decir, lo vemos con la rehabilitación. Exacto. O sea, nos vemos con un fisioterapeuta, pero en una oncología, por ejemplo. Claro, cualquier dolor, También. mira, me he olvidado decir, por ejemplo, dolores postoperatorios, Sí. o incluso cuando te has dicho oncología, todo lo que sea efectos secundarios, o por ejemplo, dolor que tienen pacientes que han sido postoperados por oncología, por ejemplo. Y aquí yo tengo una página, creo que es muy seria, de Magister, que dice que sobre todo en oncología la estimulación contribuye a una mayor sensación de bienestar. Por Y ejemplo. aunque a lo Sí. mejor el objetivo en algún caso Sí. no sea curar, Exacto. porque no pueda ser, Calidad de vida, ¿no? la calidad de vida. Sí, Lo que decíamos, aliviar, ¿no? Si se Sí. puede curar, se cura, pero si no se alivia o se acompaña, ¿no? Como Sí. Creo que decía Hipócrates, acompaña en mejorar
Yo he tenido, claro, hasta paliativos. Claro, yo he tenido pacientes de oncología a nivel de domiciliaria y lo que era, bueno, era paliativo en el fondo de que no solamente le quitas el dolor, sino lo que haces es que estén sin ansiedad, más tranquilos y lo que haces es calidad de vida, es que estén estables hasta que llegue el momento y así estás con ellos. Pero sobre todo el dolor y lo que es ansiedad. Y bueno, tranquilidad. Bueno, y que todo esto a veces, Sí. y todo esto se traduce en tensión muscular. Sabes que vas a bajar la tensión muscular, ejemplo. la persona no duerme, entonces está más acelerada. Los músculos también entonces están como más tensos. Quiere decir que a veces empiezas, lo que le decía un poco antes de dónde empieza uno y termina otro, ¿no? Ya. Vale, a veces dices, no, pero es que esto es competencia más de un médico que haga acupuntura, ¿no? Los efectos secundarios, por Sí, ejemplo, de sí. la quimioterapia, ¿no? Por En los ejemplo. pacientes, pero dices, no, pero es que todo esto también repercute en parte Sí. en cosas que actúa el fisioterapeuta, ¿no? Entonces, es como decir, el médico acupuntor podrá hacer todo lo que pueda hacer y el fisioterapeuta también podrá realizar una acción, porque también hay una parte de lo que está pasando donde él puede actuar, ¿no? Entonces, ¿Y el fisioterapeuta también se especializa en pediatría, por ejemplo? Sí, ¿Se sí, especializa sí, en sí, traumatología, en suelo totalmente. pélvico, Sí, sí, sí. en oncologías? Esas... Sí, porque existe, por ejemplo, en el Colegio de Fisios hay una comisión que está dedicada a oncología. Y, por ejemplo, tú Sí, has sí, hablado sí, sí. de la fisioterapia pediátrica, Sí, sí, fisioterapia sí, sí. respiratoria, Sí, sí. fisioterapia del suelo pélvico, por ejemplo. Seguramente me dejaré alguna, ¿eh? Alguna que sea de músculo esquelético muy especializada o de articulación temporomandibular, por ejemplo, que tú estás más especializado, Isabel María. Y sí, sí, hay muchas especializaciones de fisioterapia que se van especializando, incluso en paliativos también parece ser que también hay un grupo de fisioterapias especializado en ello. O sea que sí, 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 hay necesidad de tener fisioterapeutas en diferentes campos porque, bueno, porque ayudan y mejoran la calidad de vida de los pacientes. A veces, aunque sea enseñarnos a sentarnos, Ah, ¿no? bueno, sí. ¿Eh? Yo, María, que nos sí, sentamos. sí. Yo cuando estoy con un fisioterapeuta, a ver qué... Pues mira cómo estoy A yo. ver. Mira yo, porque yo estaba fatal Bueno, pues sentada. estáis relajados, estáis aquí, cosa que os agradezco. Pero efectivamente, es decir, el tema del estrés, de la ansiedad, de todas estas historias que tanto nos están invadiendo en estos tiempos, ahí el fisio también nos ayuda, ¿no? Sí, 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 efectivamente. De hecho, vivimos en una sociedad. Si no hace falta ir al psiquiatra o al psicólogo, decir, tengo ansiedad, tengo estrés, al psiquiatra, al psicólogo. Exacto. Entonces nos viene y siempre... Sí. Es decir, No, siempre es muy importante, ¿no? Cuando, es decir, si a mí con muchas todo el veces, cariño a los psiquiatras y a los psicólogos, por a mí me supuesto. vienen pacientes que realmente tienen insomnio, tienen ansiedad, Sí, tienen estrés, sí. y yo hago una valoración. Y hago una valoración desde la medicina tradicional china, desde la fisioterapia, y yo si veo que eso se me escapa, pues evidentemente que yo lo que hago es, el consejo que le doy es que vaya a ver a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra, o que vaya a su médico de cabecera para ver qué hay. Pero muchas veces te vienen que la pregunta es, me duelen las cervicales y no puedo dormir, ¿no? Entonces tú le haces un tratamiento para las cervicales, para que pueda dormir mejor, que esté mucho más relajado, y esto entonces también te conlleva a que él te explique muchas más cosas. Y a veces hasta le puedes llegar a acompañar y decir, oye, ¿por qué no consultas a un psicólogo? ¿O por qué no te vas a tu médico de cabecera? Porque esto ya es más gordo, ¿no? Es que, Porque cada día más también, Nerea, la medicina es multidisciplinar. Mucho. Es decir, tú puedes ver pacientes que te los reenvía a un reumatólogo, Por ejemplo, o bueno, un traumatólogo, o lo que sea. o un oncólogo. También. Es decir, oye, vamos a trabajar juntos y ese paciente pues ya ve a lo mejor al fisioterapeuta con otros ojos, porque ya se lo ha enviado su médico de cabecera, su Que tiene médico de confianza, en ti su y te lo ha especialista. enviado, claro. Claro, Tú piensas que el fisioterapeuta tiene que saber un poco de todo. esto de la medicina es confianza, Sí, ¿eh? sí. Es un feedback El fisio tremendo. acaba sabiendo un poco de todo. Y es lo que te decía María Charles. Cuando a ti Sí, te viene alguien, sí. bueno, tú lo coges y y entonces Y le te- vas haciendo un Y diagnóstico. te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar, te lo quedas contigo y ahí se queda contigo. Y tú le vas haciendo un diagnóstico. Hombre, si a mí me viene alguien, por ejemplo, que tú haces una terapia y has visto que, yo que sé, tiene muchas contracturas musculares, dolores generalizados, vas haciendo, incluso te acabas enterando que tiene una patología cardíaca. Bueno, si te ha enviado un médico, entenderás que esa patología cardíaca está controlada. Claro. Si no, depende Si de no, dónde tú esté. hablas con un cardiólogo o con su Claro, médico no. de cabecera. Y haces un comentario para hacerlo conjunto. Tú te basas en tu parte, eso no quita que en un momento dado puedas utilizar la medicina china para ayudarle en ese problema que pueda tener. Pero tú sabes un poco de todo porque tú sabes que esa persona no solamente es reumatología, sino reumatología más puede ser con insomnio, puede ser que estrés, puede ser cualquier cosa y tú lo vas guiando.
Lo que pasa es que tú sabes tus propias limitaciones y en el momento que tú digas, que tú veas que esto se me está pasando a mí como fisioterapeuta, pues lo derivas. O lo derivas al psicólogo o incluso llamas por teléfono y hablas con el médico de turno que te toque y así haces algo en conjunto, que eso está muy bien. Es como un médico internista el fisioterapeuta. Tiene que conocer un poco de todo. Bueno, Claro, sí. ¿No? lo que pasa es que el fisioterapeuta, es decir, el fisioterapeuta está cada día con un... Y el digamos, acupuntor también, sí, lógicamente, por eso. pero fíjate, un fisioterapeuta es una persona de mucha confianza. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una lesión, y vamos a, en el marco que nos vamos a poner, es el típico centro de rehabilitación, Sí, ¿vale? sí. La persona te tiene que venir de una forma muy continuada durante un tiempo determinado. Entonces, ahí se genera un vínculo muy profundo, es un vínculo muy importante, porque la persona se pone en tus manos, ¿no? Pero no lo hace un día y luego ya te veré al cabo de un mes o dos, sino no. Hoy y a lo mejor mañana o a lo mejor dentro de 3 días, ¿no? Entonces, yo creo que Y a lo mejor durante 2 meses o a lo mejor durante exacto, un año. Exacto. Cuidado. Entonces, Claro, o más. O más, depende Accidentes, ¿no? Cuando tú Depende, ¿no? dices hace de médico internista, un poco podríamos decir, bueno, es que esta Un persona conocimiento global. se empieza a abrir a todo. Entonces te está contando, no, pero es que también me pasa esto, pero es que también me pasa esto otro, pero es que también tengo este problema. Si encima nos ceñimos entonces ya lo que sería un fisioterapeuta, acupuntor, pues todavía con mucha más razón, ¿no? Porque la visión entonces del fisioterapeuta acupuntor Es mayor. es mucho más amplia. Y entonces profundizas mucho más y puedes ver si realmente esta persona hay que derivarla, hacia dónde la tienes que llevar, de qué manera lo tienes que hacer, ¿no? Porque entonces ves, digamos, que el desequilibrio, ¿no? Y la sintomatología que presenta la persona depende de muchos otros profesionales en ese sentido. Porque vuestros pacientes, yo creo que pueden ser de por vida. Los pacientes que van a un fisioterapeuta, sea acupuntor o no sea acupuntor. En este caso, más si es acupuntor, por supuesto, ya que estamos hablando de acupuntura también. Sí. Pero no es ese médico que a lo mejor yo voy porque un día me duele, yo qué sé, me duele la garganta y voy y no voy nunca más. Al fisioterapeuta, como es algo de encontrarte bien, es algo de tensión, es algo de estrés, es algo de... puede ser muchas cosas, es como encontrarte bien y decir, Nerea, yo vuelvo a verte porque quiero seguir encontrándome bien. Bueno, pero esto pasa con muchos pacientes, ¿no? Sí. Que te vienen por derivados por lo que sea y de repente en un momento dado, al cabo de un tiempo, los vuelves a ver y dices, ¿y tú por qué has vuelto otra vez? Sí. Pues mira, porque me ha pasado esto, contigo me he encontrado bien y quiero repetir. Me ha gustado mucho lo que has dicho tú, por ejemplo, lo de la unión, ¿no? Porque el hecho de que tú cuando ves un paciente, hay épocas, es que es verdad, que además lo ves cada día durante un tiempo, ¿no? Y entonces acabas teniendo un vínculo con esa persona. Y acabas teniendo una globalidad de esa persona. Hay películas incluso. Sí, no es que hay yo a veces pienso de escribir historias de personas porque cuando vas conociéndolo te vas dando cuenta de su historia y luego entiendes por qué están como están, ¿no? Y eso es verdad. Y el triunfo de su recuperación es tu triunfo, seguramente. Sí, porque ¿no? te emociona. Claro. Cuando alguien te dice gracias por quitarme el dolor, esto es muy emocionante, ¿verdad? Es que me ha pasado con pacientes. O gracias por poder volver a andar después de 2 años, ¿no? Por ejemplo, rehabilitándome ¿no? de un accidente, por ejemplo. Por ejemplo, o gracias por escucharme cada vez que venía aquí estaba contigo y podía desahogarme y contar y entonces me encuentro mejor, que eso también es muy importante, o lo de poder volver a... ¿Ves? Ahí estás haciendo de psicóloga. Bueno, pero piensa que tienes un punto cuando eres fisioterapeuta y estás en rehabilitación, tienes un punto, porque claro. Esa persona no solamente es un brazo que le tienes que rehabilitar, es todo, ¿no? Es toda la persona en sí, y cuando la ves cada día durante tiempo, es como que... ¿no? Es como el momento... Cualquier enfermedad, sí. digamos, bueno, cualquier problema físico... Sí. Va a repercutir en la psique y en la parte emocional. Es todo uno, siempre. Claro. Sí. Y cualquier problema a nivel psicoemocional va a repercutir también. Se va a somatizar. Exacto. Sí. Entonces eso es importante entenderlo y a la medicina a veces le cuesta, ¿no? Pero es que es así, es que no hay más. Es que esta unión es así. Eso existe. sí que es 2 más 2 son 4. Sí. Ahí sí. Lo que pasa que si me dices, bueno, pues, demuéstrame distintas cosas que están pasando. Bueno, pues va a ser lo difícil a veces demostrarlo, pero lo que está claro es que es así, porque somos una unión y no hay más. Es decir, yo he visto deportistas que supuestamente son súper felices y después de una lesión importante están hundidos y tienen muchos problemas y empiezan a somatizar y a tener otros problemas en otras partes del cuerpo, ¿no? Por tanto, es decir, aquello que te impide continuar con tu vida diaria, ¿no? En este caso era un deporte, pues te lleva a estar muy desanimado o deprimido.
Y eso conlleva ansiedad, conlleva insomnio, o puede conllevar, si quieres, otro tipo de alteraciones digestivas, ¿no? Entonces, y al revés sería lo mismo, ¿no? Por eso digo que no esta parte de somatizar, ¿no? Sí. Que se tiene que tener en cuenta. Bueno, y la confianza con la persona, porque esos deportistas que tú comentas, yo les María, muchos, tienen su propio fisioterapeuta, tienen su propio nutricionista, tienen su equipo médico de total confianza y no le toca la rodilla a nadie que no sea esa persona, ¿no? Cuidado, no, porque le ha tenido confianza, porque ha ido bien. Y es en ese momento en el que podemos sacar la acupuntura a relucir también. Exacto. Sí. Es cuando va a entrar la aguja, mejor, ¿no? Va suave, ¿no? No sé si más suave porque a veces... Disculpa. No sé si más suave porque a veces hay mucha tensión, ¿no? En estas personas. No tienen los músculos muy tensos cuando están en esta situación. Bueno, pero aquí siempre se ha dicho que cuando se pone la acupuntura la gente se duerme en un porcentaje elevadísimo, llega a dormirse. Sí. Sí, la gente se relaja muchísimo. Porque a veces ayuda en cuando tienes una persona que está muy estresada o con mucho estrés y tienes que hacer terapia, a veces es ideal hazle acupuntura para relajarlo y luego la terapia es como más fluida. Eso también hay que decirlo. Y eso va muy bien. Sí, no, además es una herramienta muy, muy importante a utilizar, no solo desde un punto de vista sintomático, que muchas veces lo hace, sino ya a nivel global, es decir, general, cuando haces todo el diagnóstico y ves que a la persona la puedes acompañar ya en toda su globalidad, ¿no? Es como un trabajo más de fondo. ¿Dónde se pueden formar los fisioterapeutas para aprender acupuntura con garantías universitarias, que es lo que decíamos antes, ¿no? Claro, que dé empaque? Que dé empaque. Ahora está, lo que es el aval de la sociedad científica. Sí. Hay 3 sitios, 3 formaciones, lo que pasa que 2 son para fisioterapeutas, una es para médicos y la otra es para fisioterapeutas, incluso una para enfermería. Una es la del máster de Medicina Tradicional China y Acupuntura en Sant Joan de Déu, en el Campus 2 en Sant Joan de Déu, y la otra es el posgrado de acupuntura funcional y neuromodulación auricular en el tratamiento del dolor. Estas 2 son las que tienen el aval de la sociedad científica. Significa que tienen el reconocimiento y que tienen, que es... la seriedad, la garantía... Toda la garantía. Todo. Eso no quiere decir que existan otras que no las tengan. Lo que pasa es que las demás que no las tienen, lo que pueden hacer es presentarse para poder tener este aval, siempre y cuando tengan las garantías, tengan todo lo que se tenga que dar, y en ese caso se les daría el aval. Pero de momento, para fisioterapeutas hay estas 2. Dime. No, ya está. Sí, correcto. Lo que tiene que tener en cuenta es que las formaciones no son 2 días, o sea, es una formación potente, profesores. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? Que hemos comentado. Un máster son 60 créditos de FTS, sí. ¿vale? Y cada crédito son 25 horas de estudio. Pues vamos multiplicando, ¿no? Vamos multiplicando y sabremos. Entonces sí, es decir, hay que estudiar. Pero vale la pena. Sí. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho. Yo creo que, es decir, el legado que nos ha dejado la medicina tradicional china, en concreto la acupuntura, a los occidentales, al mundo entero, es algo que realmente no nos podemos imaginar lo que es, ¿vale? Porque es un modelo y un concepto de ver a la persona tan distinta que nos abre tantas puertas y nos hace cuestionarnos tantas cosas que realmente es fantástico. Ver a la persona tan distinta. Sí. Ver a la persona tan distinta, efectivamente. Sí. La manera como lo ves cuando eres fisioterapeuta solo, ¿no? Y cuando pasas a la acupuntura. Ellos se basan en un modelo energético, ¿no? En el chi. Lo has oído aquí con Pera Marco, claro. Todo el mundo que ha venido aquí, ¿no? Claro, el chi, el famoso chi, ¿no? Empezamos con el yin y el yang, la montaña, una zona de sol, otra zona de sombra. Es decir, el chi, por ejemplo, está en todas las acciones y en todo lo que hacemos, ¿no? La energía está en todos los sitios, pero está también en las acciones. Es decir, cuando hablamos con un paciente y te está contando cómo vive, tú puedes saber cómo tiene la energía esa paciente en función de lo que hace, ¿no? Si es una persona que tiene muchas ganas de ayudar siempre a los demás, pues dices, no me extraña que tengas la energía por el suelo si es que estás todo el día como la Madre Teresa. Estás gastando energía. Estás gastando energía, exacto, pero la tendrías que gastar, pero de otra manera. Dosificarla. ¿No? Dosificar, poner unos límites, ¿no? Por ejemplo, yo tengo anécdotas, ¿no? A veces, es decir, una paciente mía que estaba pasando por un problema oncológico y me tuvo que escribir un mensaje, pero un mensaje de WhatsApp que era larguísimo. Y entonces yo me di cuenta que todo eso me lo hubiera podido hacer con un mensaje de voz. Claro. Y mucho más fácil. Claro. Entonces, ¿cómo gastó la energía esa persona para explicarme y hacerse entender las cosas que me quería explicar, ¿no? Entonces yo cuando me di cuenta digo, vamos,
Digo, no está fina, ¿no? ¿Por qué? Porque está poca energía que tiene y la está desperdiciando de esta manera, ¿no? Cuando lo más fácil era hacer un audio de voz, ¿no? Quiere decir que la manera de ver, de observar el mundo, de observar a las personas te da mucha información. Eso me pasa a mí. Al tercer WhatsApp escrito ya voy a la voz directamente, porque ya dices, oye, ya estamos, vamos aquí a perder el tiempo. Pero fíjate, ese fisioterapeuta que nos está escuchando ahora, que puede ser que está estudiando la carrera, que puede ser que lleva meses, pocos años, o el veterano fisioterapeuta de toda la vida, pero que no ha tocado la acupuntura. ¿Qué le diríais para decir, vos que vas a ver a la persona de otra manera totalmente distinta? Cuidado, es decir, te va a valer mucho la pena esta formación, te va a valer mucho la pena este conocimiento que vas a tener de acupuntura. ¿Por qué, Nerea? O sea, yo creo que es muy importante, porque lo que tú decías antes, José María Charles, lo importante, por ejemplo, cuando tú ves la media occidental, es otra manera de ver la medicina, muy válida, y de acuerdo que son, bueno, en el fondo yo creo que son muy complementarias, y que tenemos una visión demasiado occidental y habría que pasarla a oriental, y de alguna manera nos daríamos cuenta de cómo tratar a la persona, que existen maneras muy diferentes, más globales, y que te ayuda en todos los tratamientos a nivel clínico, se mejoraría bastante más. Y más que nada por la visión esta más humanista, no tanto física de lo que es la fisioterapia, sino trasladarla todo a la parte más emocional, y que de alguna manera sí le puedes ayudar mucho mejor. Y que te hace ver, quizás las cosas de una manera muy diferentes, pero de una manera mucho más global, y quizás no tan centralista en la parte física, sino de una manera más abierta y más global. Al fisioterapeuta, aparte de la recomendación de su especialista, ¿os llegan por el boca a oído, Josep María? Sí. Sí. La mayoría sí. La mayoría gente que con un amigo dice, es que me duele aquí, o es que tengo este problema, y dice, pues vete a Josep María, vete a Nerea, que yo tenía un problema parecido, oye, y me lo solventaron. Son unos fisioterapeutas que además son acupuntores y de maravilla. Tienen la confianza del amigo. Exacto. Y van a veros. Con el tiempo, es decir, los pacientes te vienen justamente por eso. También hay pacientes que alguna vez han probado la acupuntura, porque también me ha pasado, y tienen una dolencia y quieren repetir, y les gusta, les funcionó y quieren volverlo a probar. Pueden buscar referencias, evidentemente, ¿no? Pero siempre es el boca a boca también, que la persona, alguien le ha hablado de la acupuntura y dice, pues voy a probar a ver qué tal, porque tengo esto que no me han solucionado y quiero probarlo, ¿no? O incluso a veces ha pasado que compañeros de profesión que no son acupuntores dicen, además yo a veces lo he leído, porque como a veces lo lees y te pone, si no funciona, lo remito a la acupuntora, por ejemplo. Cuando ven que ha hecho, por ejemplo, 10 sesiones de fisioterapia secas, no funciona, pues la remito a acupuntura, por ejemplo. Es un poco todo, ¿no? Yo cuando antes, y ahora cambiando un poco, yo cuando antes has comentado, ¿no? ¿Qué le dirías a un... sí, dilo. Al fisioterapeuta. Al fisioterapeuta. Para que se anime a la acupuntura. Para que se anime a la acupuntura. Yo no soy muy buen vendedor, ¿no? No venimos a vender nada, pero venimos a informar. No, a informar, pero digo que a veces dices, ¿qué le dirías para que se... Sí, bueno, para que se motive. Claro, no le voy a vender ningún producto, al revés. Lo que le diría es, obsérvate a ti y mira si estás satisfecho con lo que haces, ¿no? La insatisfacción que decías tú al empezar el programa. Exacto, con lo que has estudiado, y si eso da respuesta más o menos a todo lo que te viene, ¿no? Y puedes ayudar, porque el hecho de estar bien con tu profesión es justamente esa satisfacción de poder ofrecer unos resultados lo más satisfactorios posible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez tú puedas responder esa pregunta, ¿será la acupuntura? ¿Será la osteopatía como fisioterapeuta? ¿O será cualquier otra cosa? Da igual. Pero primero tienes que responder eso, ¿no? Porque entonces verás que hay otras técnicas, otros modelos, ¿no? En los cuales puedes tener un aprendizaje y que te abran un marco mucho más amplio en el cual se puede encontrar esa persona en ese momento solo con los estudios de fisioterapia. Bueno, la inquietud que pueda tener. Claro. Yo, mi ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro privado que trabajaba para Seguridad Social, yo me acuerdo que cuando me entraba mucha gente, por ejemplo, con fibromialgia, veía la única manera de tratarlos y yo pensaba, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser la única manera de tratar a estas personas con fibromialgia, aparte de las demás patologías, ¿no? Pero fue mi inquietud también, aparte de tener la suerte, encontrarme a Pere Marco y todo, pero la inquietud que tenga cada uno de nosotros para mejorar y ver que hay otras maneras diferentes de poder tratar a una persona y que te sea eficiente, claro, que te sirva. El mejorar como persona, el mejorar como profesional,
el no sabes lo que te estás perdiendo, Sí, el que no sí, sabes sí, lo que sí. te estás perdiendo, que esto es fantástico, cómo puedes mejorar, cómo puedes ayudar, la satisfacción que te va a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, fíjate los profesores que vas a tener, o sea que, entre otros, ¿no? Qué maravilla. Profesores que, como decíamos, hace 20 años o 19, el fondo era el mismo, la forma es distinta, porque la investigación, lógicamente, también nos apoya y nos reafirma. ¿Un fisioterapeuta acupuntor puede investigar, Josep María? No es que puedas, es que debe. 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 Es una obligación de todos los fisioterapeutas acupuntores, ¿no? Porque nos encontramos, lo que decíamos antes, ¿no? Delante de una técnica, ¿no? Delante de unos estudios en los cuales nos ponen muchos palos en las ruedas, ¿no? No vamos aquí ahora a demonizar a nadie, pero lo sabemos, ¿no? Es decir, si ahora nos fijamos en cómo está la acupuntura en España, podemos decir que los másters y posgrados en Cataluña son los únicos que están prevaleciendo, ¿vale? En el resto de comunidades han sido echados todos fuera de las universidades. Sí. Por tanto, no se puede estudiar acupuntura en una universidad de Madrid o de Andalucía, cosa que antes sí que se podía, ¿no? Entonces, ya partiendo de aquí, tenemos una responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, nosotros lo que hacemos, nos lo creemos, lo que hacemos funciona, pero tenemos que a la comunidad científica, ¿no? Decirles, señores, mirar qué resultados tenemos sobre este campo o sobre esta patología en concreto, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que apostar por la investigación. Y la Sociedad Científica de Acupuntura de Cataluña y Baleares, justamente un poco lo que está haciendo es esto, ¿no? Incentivar, dar becas, ayudar a los proyectos, ¿no? La investigación es algo muy complejo. Entonces, dentro de la Sociedad Científica pues, está Carlas Fernández, que él es especialista en investigación. Ha estado Entonces, aquí, sí. Sí. exacto. Entonces, con Carlas, pues, por ejemplo, tenemos la posibilidad de que si quieres tirar un proyecto hacia adelante, pues tienes una persona que te puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque investigar no es fácil y es un campo que, como profesional, pues tienes tu conocimiento, pero a veces te falta, ¿no? Claro. Entonces, tener siempre el apoyo de alguien que te diga por dónde tienes que ir para que no te equivoques, porque yo puedo ser un experto en poner agujas y en hacer análisis diagnósticos de mis pacientes, Sí, sí. pero a la hora de echar un proyecto hacia adelante necesitamos ayuda de otros profesionales que estén más especializados en otros ámbitos, ¿no? En este caso en la investigación. Entonces la sociedad justamente apuesta por eso y tiene esta figura para ayudar a investigar, tiene las becas, ¿no? Para que la gente De vaya momento incentivado. parece ser, hay 5 investigaciones que están en marcha, lo que pasa que en fases diferentes. Si antes ya había problemas también por el hecho de ser acupuntura y que tenga que pasar por pasar entonces en la medicina occidental, después del COVID, pues todo se ha paralizado bastante, ¿no? Antes que hablabas, por ejemplo, de oncología, Cristina López de Sarromán está haciendo una que es sobre el dolor postoperatorio en cáncer de mama, por ejemplo, con ansiedad incluido. Tomás Teguiachi, que también está haciendo una sobre relacionado con la artrosis. No leo todo el título porque los títulos son bastante largos. Sí. Carlas Fernández, uno sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tú mismo estás haciendo uno, Josep María, No, Charles. yo no estoy haciendo. Estamos Estás intentando empezando. que se apruebe, Que se apruebe. porque esto va muy lento. Y más ahora con el COVID está totalmente parado. Ya. Y parece ser que hay otra compañera, ¿no? Mercé Morán, pues ha empezado con la eficacia de la neuromodulación auricular con el tratamiento en lumbalgia aguda en urgencias. Me refiero que están todas así... Esto nos lo comentaron y una investigación que se acabó del nacimiento de los que venían de nalgas, los niños que venían de sí, nalgas. por ejemplo, por estas enfermerías, sí, por ejemplo. Fantástico. Claro. Sí. Yo, vamos, me quedé realmente impresionado, ¿no? Cuando aquí nos lo El trabajo lo de la comentamos, doctora ¿no? Maite Miranda. Muy interesante, muy Miranda, bonito. Sí, Maite Sí, Miranda sí, es un sí. trabajo Sí. muy, bueno, es fantástico. Estuvo muchos años, ¿no? Costó lo suyo, pero al final consiguió. Pero luego, estos estudios y estas investigaciones demuestran la evidencia. Sí. Exacto. O sea, es la medicina basada en la evidencia, en el Sí, fondo. sí. Y a mí es que me pone enfermo, o sea, que en las universidades de medicina impidan ni tan siquiera estudiar estos temas con la historia que tienen, ¿no?
Y con la evidencia que tienen Y científica con la detrás evidencia, y con la evidencia constantemente. cada vez más, ¿no? Es Que decir, cada vez hay más. Bueno, se tiene que seguir trabajando porque al final hay unos criterios, ¿no? Y esos criterios, es decir, a veces están muy basados. tú tienes que ir por ejemplo, protestando también a veces. ¿eh? Protestando a veces Sí, también, sí, o sí, diciendo, exacto. oye, programas como este, pues que oiga, que existan, que lleguen y que alguien los escuche y diga, pues vamos a ver si lo cambiamos. Al final nosotros lo que tenemos que hacer es estar allí, trabajar, apoyarnos, investigar, toda la gente que queremos en la acupuntura, da igual que profesional sanitario seamos, es decir, estamos todos en el mismo barco y todos desde digamos, desde nuestras competencias estar desarrollando para que la acupuntura llegue lo más lejos posible. Divulgar lo más Divulgar. que puedas Y y divulgar. porque esto luego reverta en la sociedad, que es lo que queremos todos, también en los pacientes. Porque en el fondo no es ni la fisioterapia, ni la veterinaria, ni No. la ginecología, ni la psiquiatría, ni la acupuntura. Es la persona, Sí. es el paciente, es el ser humano. Es el ser humano coger a esa persona y utilizar la mejor herramienta que tengas en tu mano para que esa persona tenga la mejor calidad posible o acompañarla en todo momento, en todo proceso. Pues- De hecho, perdona, de hecho como profesionales que tenemos que estar avalando la ciencia, lo que hemos de estar haciendo es dudar constantemente de lo que hay y investigar y generar hipótesis y hacia adelante con todo esto. Josep María Charles, Nerea Huarte Mendicoa, muchísimas gracias a los dos. Ha sido Sí, un placer, gracias, ha sido un placer igualmente. hablar de fisioterapia y acupuntura. A ti por habernos acogido también. Gracias a la Sociedad Científica de Acupuntura de Cataluña y Baleares. Gracias a Aleix Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. Buenas noches. Sean felices.